cuando ya se vea la presentación. Gracias, perfecto. Bueno, entonces este es el título que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por conectarse. Y es Entendiendo los obstáculos y las barreras para mi atención en salud. Nuevamente para las personas que se acaban de conectar, soy Yolima Méndez, yo soy psicóloga, magíster en epidemiología y salud pública y tengo más de 20 años de experiencia trabajando con el sector salud. Y bueno, para mí es muy importante poder compartir esta experiencia con ustedes y ayudarlos a entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de obstáculos o de barreras para acceder a los servicios de salud. Entonces, para entenderlo, a mí me gusta ir a lo simple, a las definiciones de diccionario, si se quiere. Entonces, vamos a entender primero, pues, qué es un obstáculo. Es una palabra que usamos normalmente, digamos, en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿cierto? Y obstáculo se puede entender, por ejemplo, como estorbo, como un impedimento, como una traba, un inconveniente, una dificultad, una obstrucción. También algunas personas pueden decir un atascadero, ¿cierto? O una barrera. Fíjense que estos son sinónimos de lo que podría ser un obstáculo. Y aquí vemos a esta mujer con la mano en la cabeza muy preocupada, pensando cómo va a transitar por esta calle en la que se encuentra con esta gran piedra, es decir, con un gran obstáculo. Entendiendo lo que es un obstáculo, vamos entonces ahora a entender qué es acceso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acceso? Porque esa palabra a veces resulta ser un poco técnica cuando la pasamos al campo de la salud. Pero vamos a ver que acceso es una palabra también que usamos de manera muy cotidiana y tiene que ver con la acción de llegar o de acercarse a algo, ¿cierto? Es como la entrada o el paso hacia algo. Es, en esencia, pasar a un lugar y tener acceso a algo es llegar a alcanzar algo, ¿sí? Realmente es así de simple. Entonces, cuando vamos a cine, entonces estamos comprando las palomitas y decimos, ¿ya están dando acceso a la sala? ¿Sí? Eso quiere decir, ya están dando entrada a la sala. Y ese es un ejemplo para poderlo entender, el acceso en el campo de la salud. ¿Qué es entonces acceso en el campo de la salud? Fíjense que tiene que ver con tres principios muy, muy importantes. La oportunidad, la facilidad y la calidad. Y ya vamos a ver cada uno de ellos. Pero en la definición de acceso nos invita a entenderla como la posibilidad de utilizar los servicios de salud de manera fácil, de manera oportuna, con calidad y de manera en que se satisfagan las necesidades de prevención y tratamiento de la enfermedad para el mejoramiento de nuestra salud. ¿Cómo debe ser ese acceso? Bueno, sin barreras, ¿cierto? Y bajo principios de equidad y calidad. Ya vamos a ver qué quiere decir cada una de esas palabras. Y garantizando el derecho fundamental a la salud y a una vida digna. Los invito a silenciar su micrófono para que no tengamos interrupciones con el audio, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver a qué se refiere cada una de estas palabritas de las que tanto oímos hablar, pero a veces no tenemos total certeza de qué significan. Siempre que hablamos de oportunidad, nos referimos a recibir la atención en el momento en el que la necesitamos. Eso es lo que es oportunidad. No es cuando la farmacia puede, no es cuando la EPS dice, no, es en el momento en el que mi médico tratante dice que yo como paciente necesito esa atención. Cuando yo la recibo en ese momento, eso quiere decir que ahí se cumplió el principio de oportunidad. ¿Qué es facilidad? Facilidad es recibir la atención sin obstáculos o sin barreras, sin esas piedras de camino, como veíamos ahora en la imagen, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la calidad aquí? Bueno, tiene que ver con recibir servicios dignos, seguros, eficaces y centrados en las personas. Esto es un poquito más complejo, pero cuando hablamos de seguridad, tiene que ver, bueno, un campo bien amplio en donde el paciente realmente reciba tratamientos seguros, que no den bien y no más mal, ¿cierto? Eficaces, es decir, que realmente puedan cumplir el objetivo para el cual estos tratamientos fueron indicados. Y cuando hablamos de centrados en las personas, pues tiene que ver con toda la dignidad humana, ¿sí? Con la importancia. Adriana, por favor, si me ayudas a los micrófonos, te lo agradezco.
tiene que ver con, que centrados en las personas, tiene que ver con tener en cuenta al ser humano, ¿cierto? Tenerlo en cuenta en sus necesidades, en sus preferencias, en sus valores. Todo eso tiene que ver con el principio de calidad. También hablamos de equidad. Entonces vamos a entender qué es la equidad. Fíjense estas dos imágenes en donde tenemos por un lado la imagen naranja que nos muestra a 3 personas, pero que si ustedes ven son las mismas 3 personas que tenemos en color azul. Lo que pasa es que la imagen naranja nos está mostrando el concepto de igualdad y la imagen azul nos está mostrando el concepto de equidad. Ustedes obsérvenlo para ver qué diferencias se encuentran. Pero básicamente en la igualdad lo que vemos es que las 3 personas, independientemente de su talla, ¿cierto? Recibieron el mismo apoyo. Fíjense, ¿sí? Las 3 tienen el mismo apoyo debajo de sus pies. Eso es igualdad, todos recibieron lo mismo. En la equidad, ¿sí? Las 3 personas recibieron diferentes apoyos dependiendo de su tamaño, de su talla, ¿sí? Entonces, fíjense que el más pequeñito recibió más apoyos. El mediano recibió un poquito más, pero un poquito menos que el más pequeño, ¿cierto? Y el más grande recibió menos apoyos. Eso se llama equidad. Vamos a entenderlo un poquito más aquí. Por ejemplo, con la ley estatutaria en salud podemos entender la igualdad, ¿sí? La igualdad es que esta ley nos cobija a todos por igual, sin distingo de raza, sin distingo de nuestro origen, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro nivel educativo, del lugar en el que vivamos. La ley estatutaria en salud que regula el derecho fundamental a la salud en Colombia es para todos por igual, ¿sí? Entonces, fíjense que eso tiene que ver con el principio de igualdad. Ahí nos dan lo mismo a todos. Y la equidad, fíjense, aquí hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Tiene que ver con esas diferencias que hay entre los seres humanos, pero que algunas son injustas, ¿cierto? Y pueden ser remediables entre grupos de personas, ¿sí? Por ejemplo, debido a sus circunstancias sociales, tenemos diferencias económicas, tenemos diferencias demográficas, porque geográficas, perdón, porque no todos vivimos en el mismo lugar, ¿cierto? Algunos vivimos muy cerquita del perímetro urbano, otros vivimos en zonas rurales, otros vivimos en la capital, etcétera. Y eso marca unas diferencias, que cuando se trata de equidad, uno trata de evitar esas diferencias o remediarlas de alguna manera. Entonces, fíjense esa imagen que ustedes ven ahí, son las mismas 3 personitas que estaban ahora en silueta, que quieren ver un partido, creo que es como un partido de béisbol, ¿sí? Pero entonces fíjense, en el primer cuadro tenemos una grande, una mediana y una pequeñita. La igualdad muestra que a las 3, independientemente de su tamaño, les dimos el mismo apoyo, la misma cajita para que pudieran elevarse y ver el partido. Pero no tuvimos en cuenta las necesidades de cada uno. A los 3 les dimos lo mismo, sin ver que el más pequeñito necesitaba más apoyo, ¿sí? Y que el más grande por su estatura probablemente no necesitaba ese apoyo y podía cedérselo al más pequeño, ¿cierto? Ahí podemos ver la igualdad. Y fíjense el principio de equidad tan bonito. En el principio de equidad tuvimos en cuenta las necesidades de cada una de estas personas, ¿sí? Entonces, el más grande alcanzaba a ver el partido, pues no tuvimos necesidad de darle un soporte, un apoyo para que lo viera. El segundo sí necesitaba un poquito de apoyo porque todavía no alcanzaba. Y al tercero, que era el más pequeñito, le dimos más apoyo para que lograra ver el partido. Entonces, fíjense que en la equidad no se trata de dar lo mismo a todas las personas, sino que se trata de adaptar las condiciones y recursos para que quienes enfrentan desventajas, ¿cierto? En razón de sus condiciones sociales, económicas, geográficas, etcétera, puedan participar en igualdad de condiciones con otras personas. Esos son los principios de igualdad y equidad que es importante que ustedes los conozcan y siempre los tengan muy presentes. Siempre que uno habla de estos principios, habla también de justicia social. Y la justicia social es un principio que promueve la equidad y la igualdad de oportunidades y derechos para las personas en una sociedad, buscando que todos puedan desarrollar su potencial y vivir con dignidad. ¿Qué se hace para lograr justicia social? Bueno, se combate la pobreza, la exclusión social y se promueve la distribución justa de la riqueza y también el acceso equitativo a servicios esenciales como lo son la salud,
la educación y otros. Entonces, fíjense que tener un acceso equitativo a los servicios de salud tiene que ver con la justicia social. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entendiendo todos estos principios, vamos entonces nuevamente a las barreras, que es el tema que nos convoca hoy en esta sesión. ¿Qué es entonces una barrera? Es todo obstáculo, toda falla o toda deficiencia que retarda, que dilata o que impide el acceso y el goce efectivo a los servicios de salud. ¿Sí? Todo obstáculo, falla o deficiencia, fíjense, que no permite que ustedes puedan llegar de manera oportuna a esos servicios de salud que necesitan. Entonces, fíjense, la persona de la imagen, ella dice, no solo tengo leucemia, también debo saltar los obstáculos que me impone el sistema de salud. ¿Qué barreras de acceso en salud existen? Bueno, hay muchos tipos de barreras y acá solamente traje algunas, tal vez las más representativas. Hay barreras administrativas, que son las que tienen que ver, por ejemplo, con la EPS, ¿cierto? Con los trámites que ustedes como pacientes tienen que hacer. Pero también hay barreras geográficas. Por ejemplo, lo que les decía ahora, estas personas que viven en zonas apartadas del país, en esas zonas periféricas, en eso que llamamos territorios, pues seguramente que esas personas van a tener más barreras para acceder a los servicios de salud porque les implica salir de zona rural, salir de su vereda, buscar transporte y no solo uno. Muchas veces necesitan tomar varios transportes para poder llegar finalmente a un centro de salud o a un centro especializado en salud como lo son los servicios de oncología. Y ahí entonces uno ve que estas personas podrían entonces tener más barreras de acceso que una persona que se encuentre en una ciudad capital. También hay barreras normativas, esto tiene que ver con las leyes. Hay leyes que no son muy claras, ¿cierto? Y que cada quien las interpreta a su manera. Y eso también se convierte en una barrera. Hay barreras relacionadas con la oferta de servicios, por ejemplo, que hay muy pocos servicios de alguna especialidad en particular y esos pocos servicios de salud no son suficientes para surtir la demanda del servicio. Entonces, por ejemplo, servicios de trasplante de médula ósea. Uno podría decir, ay, pero hay muy poquitos en el país. Bueno, no se hacen tampoco muchos trasplantes, pero vamos más bien con el ejemplo de los especialistas. Sí decimos que hay pocos especialistas en hematología y oncología en el país. Eso tiene que ver con una barrera relacionada con la oferta, es decir, hay pocos especialistas y hay una alta demanda, es decir, necesitaríamos tener más especialistas para que eso no sea una barrera. Y también tenemos barreras relacionadas con el contexto, barreras culturales, barreras sociales, barreras económicas. Imagínense ustedes si la persona no tiene recursos para tomar todos estos transportes y salir de su finca, de su vereda y acercarse a un servicio de salud. Bueno, pues ahí la barrera económica también pasa a ser un obstáculo para que esa persona pueda acceder a los servicios de salud. Culturales también, tiene que ver a veces con las creencias, con esas cosas que nos han enseñado, con prácticas de pronto que vienen de nuestros abuelos, de nuestros antepasados y que nos han enseñado cómo se atienden o se manejan ciertas dolencias o ciertas enfermedades. Entonces nosotros también traemos ahí culturalmente algunas creencias que a veces no nos ayudan o riñen un poco, digamos, con la medicina moderna, con el avance científico y eso hace que algunas personas de pronto no tengan un acceso muy efectivo porque tienen como ese bloqueo a ciertas cosas, ¿cierto? Por creencias culturales o por, digamos, sí, creencias culturales, es básicamente eso. Miren, por ejemplo, este señor, él es don Jacinto, ¿cierto? Y él vive allá en su finca, en una vereda de Cundinamarca. Decíamos entonces que para él probablemente las barreras culturales, sociales y económicas van a ser mayores a una persona que viva en Bogotá, que de pronto toma un bus o toma un taxi o toma su vehículo y puede llegar más fácil, digamos, a su hospital o a la clínica en la que lo atienden. Probablemente para él va a ser más difícil desde todo punto de vista, ¿sí? Porque a lo mejor no tiene la suficiente información, no tiene el conocimiento también suficiente frente a lo que debe hacer para acceder a un servicio médico, tiene dificultades económicas y probablemente también algunas dificultades sociales que le impiden acceder oportuna y efectivamente a los servicios de salud que en algún momento él pueda necesitar.
Vamos a enfocarnos en las barreras administrativas, ¿sí? Que son las que se relacionan con la EPS o con el sistema de salud en general. Y estas ustedes las conocen muy bien porque muchos de ustedes están viviendo estas barreras administrativas. Y acá listo algunas, pero pudiera haber más, ¿cierto? Estas son tal vez las más frecuentes: demora en acceso a medicamentos, vencimiento de órdenes, demora en autorizaciones, demora en agendamiento de citas, demora en asignación de cama para hospitalización, burocracia, entendiendo burocracia como el exceso de trámites. Miren, y sabemos cómo esa burocracia pesa, ¿cierto? Y nosotros sabemos que a veces ese exceso de trámites se convierte en un peso adicional para ustedes y para sus familias. Y nosotros en la Fundación siempre decimos que ya es suficiente con recibir un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Ya suficiente peso, ya suficiente como para digerir y para tener que adaptarnos a esa nueva situación, como para también tener que lidiar con todos los trámites que nos impone a veces el sistema de salud. Entonces, por eso esta analogía que la burocracia del sistema pesa, a veces pesa mucho, tanto como esta pesa que va a alzar este deportista. Pero que es importante que ustedes sepan que reconocer las barreras es el primer paso para derribarlas, ¿sí? Si nosotros no conocemos estas demoras como barreras de acceso, sino que creemos que eso es normal, pues nunca vamos tampoco a tomar acción o a tomar decisiones inteligentes para tratar de derribar esas barreras. Entonces, algo muy importante es reconozcan estas demoras o estas negaciones como barreras de acceso, que no son normales, ¿cierto? No podemos normalizarlas y sentarnos a esperar. No. Si reconocemos las barreras y reconocemos que el derecho a la salud ya lo tenemos, acuérdense que les mostré ahorita una imagen de la Ley Estatutaria de Salud, en donde dice que tenemos el derecho a la salud, ya lo tenemos, es inherente a cada ser humano, a cada uno de ustedes, ya nos fue dado y no podemos renunciar a ese derecho. De hecho, me voy a devolver un poquito y quiero leerles aquí el primer parrafito de lo que dice esta Ley Estatutaria de Salud. Dice acá que el objeto es garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. Dice aquí, el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, ¿sí? Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Fíjense, eso es como un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, recuerden que es irrenunciable. Ustedes no pueden decir, no, a mí no me interesa ese derecho, o yo no tengo ese derecho. No, ya te fue dado, ya le fue dado a cada uno de ustedes, y como ya lo tenemos y como es un derecho al que no podemos renunciar, pues nosotros podemos exigir que ese derecho se nos cumpla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué podemos hacer ante esas barreras de acceso a los servicios de salud? Después de reconocerlas, después de identificarlas. Bueno, es importante que como pacientes conozcamos nuestros derechos en salud y aprendamos a mover nuestras fichas en favor de nuestros derechos, ¿sí? Entonces, como el ajedrecista, ¿cierto? Que sabe cómo se mueve cada ficha y que aprende a hacer jugadas inteligentes para al final lograr ganar el juego. Bueno, igual como pacientes, a veces nos toca poner esa astucia en cada una de las decisiones que tomamos. Podemos decidir si nos quedamos con los brazos cruzados esperando a que llegue la solución del cielo, o podemos informarnos, ¿cierto? Entender qué mecanismos existen para la exigibilidad de nuestros derechos en salud y actuar. Acá hay otra ley importante y estas son las herramientas que ustedes deben conocer como pacientes para que puedan justamente hacer la defensa de sus derechos a la salud y a la vida. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen, es la Ley 1384 del año 2010, o Ley Sandra Ceballos, también se conoce así, y es por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. Entonces, fíjense que la primera que les mostré es más general. Esa es la que determina que la salud en Colombia es un derecho fundamental. Y esta es específica para cáncer. Entonces, es importante que ustedes conozcan por lo menos estas dos normas que son supremamente importantes para el proceso de salud que ustedes están viviendo. ¿Qué dice el objeto de esta ley? Dice
que es establecer las acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana. Fíjense, no dice en algunos, no dice en los más pobres o en los más ricos o en los que viven en la capital, no, dice para la población colombiana en general, es decir, para ustedes y para nosotros, para todos, de manera que se reduzca la mortalidad por cáncer adulto, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de la garantía por parte del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la prestación de todos los servicios que se requieren para su prevención, la detección temprana, el tratamiento integral, la rehabilitación y el cuidado paliativo. Fíjense que se involucra todo, todo, no solamente el diagnóstico, no es solamente un pedacito del tratamiento, no, aquí se incluye todo. ¿Qué debemos hacer entonces ante estas barreras? Bueno, debemos llegar pronto, debemos ser pacientes informados, debemos conocer nuestros derechos a la salud y a la vida, debemos conocer estas leyes que nos amparan y debemos, acuérdense, mover nuestras fichas para llegar pronto a dónde, para llegar pronto a nuestros tratamientos, a todo lo que nuestro médico tratante nos indica y nos prescribe para el correcto control de nuestra enfermedad. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, ustedes algunos ya saben, ya son expertos en esto, otros no tanto, y por eso es importante aquí repetir qué podemos hacer. Podemos hacer quejas formales a la EPS. Cada uno de ustedes tiene una EPS distinta, ¿sí? Y ustedes tienen la responsabilidad de conocer bien esa EPS, conocer dónde están sus oficinas de atención al usuario, conocer cuáles canales digitales tienen, por qué canales puedo poner mis quejas formales en caso de que me incumplan algo, de que me demoren algo. Sí, es responsabilidad de cada uno de ustedes como pacientes, como usuarios, conocer muy bien la EPS a la que están afiliados y esos canales de comunicación que ellos tienen dispuestos para sus usuarios. ¿Qué podemos hacer también? Poner una PQR a la Supersalud. Recuerden que la Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de vigilar todas las entidades de salud en el país y de vigilar que se cumplan todos los derechos para los pacientes. Ustedes pueden decir, no, pero poner una PQR a la Supersalud no sirve de nada. Pueda que no sea tan eficiente como todos necesitamos y como todos queremos. Pero de todas formas es importante poner la PQR porque si no la ponemos, pareciera que todo está funcionando bien. ¿Sí? Recuerden que la Supersalud es una entidad gubernamental y todo el tiempo también tiene que mostrar cifras de lo que está pasando con la salud en Colombia. Bueno, pues esas cifras, si las cosas no están funcionando bien para los pacientes, deberían reflejar esa realidad, deberían reflejar que los pacientes se están quejando, que los pacientes están teniendo dificultades, que los pacientes están teniendo inoportunidad. Pero si no ponemos esas PQRs, que PQR quiere decir petición, queja o reclamo, ¿cierto? Si no las ponemos, pues entonces la Supersalud y el gobierno en general va a decir, no, el sistema de salud está funcionando la maravilla. No hay quejas de los pacientes, todo está bien, ¿sí? Entonces, también debemos conocer cómo poner una queja a la Supersalud, ¿sí? Si lo puedo hacer de manera virtual, si lo puedo hacer de manera presencial, si lo puedo hacer a través de una llamada. Creo que todos esos canales son válidos, pero debemos también conocer eso y estar informados para poder hacer uso de esos canales. También deben saber ustedes como pacientes que en Colombia tenemos la posibilidad de poner una acción de tutela si no son vulnerados los derechos fundamentales. Y recuerden que la salud es uno de ellos. Entonces, si ustedes sienten que se está vulnerando su derecho a la salud porque no están recibiendo con oportunidad sus tratamientos, porque los están exponiendo a riesgo de complicaciones, porque los están exponiendo a un riesgo de avance o progresión de la enfermedad, porque los están exponiendo a la muerte, ustedes tienen que acudir a una acción de tutela. No tienen que buscar un abogado para eso. Una acción de tutela se puede poner en la Defensoría del Pueblo, en la Personería, y hay entidades también como Fundación Raza que telefónicamente o a través de su canal, de sus canales, digamos, de comunicación, pueden también ayudarles a poner estos recursos y no tienen que pagar nada. Esto se hace de manera gratuita, ¿sí? Si esa tutela sale con un fallo a favor, es decir, si esa tutela les da una respuesta a favor de su caso,
pues eso se debe cumplir. Si no se cumple, ¿qué sigue ahí? Viene un desacato. El desacato es un desacato justamente a la tutela, a ese fallo de tutela. Y esos desacatos se ponen en el mismo juzgado en el cual fue radicada la tutela. Y los invito también a que ustedes hagan los desacatos que sean necesarios para su caso. Muchos pacientes han puesto desacatos y han podido obtener respuesta a sus casos, pero porque han sido insistentes, perseverantes, y creo que eso también al final muestra mejores resultados que en el caso de pacientes que son muy pasivos, que no hacen este tipo de acciones, que no buscan las soluciones de manera proactiva, porque en esos casos vemos que se demora mucho más la resolución de sus dificultades. También quienes son amigos de las redes sociales visibilicen los casos por las redes sociales. Es importante también mostrar lo que está pasando a través de las redes sociales. Si no somos muy hábiles con las redes sociales, busquemos ayuda, ¿sí? Veamos quién nos puede ayudar con esto, porque a veces presionar por las redes sociales también puede generar respuestas positivas para sus casos. Y acudir a medios de comunicación masiva también es importante. Si ustedes tienen algún contacto o si en algún momento los invitan a participar de algún comunicado o enviando algún video para los medios de comunicación masiva, háganlo, porque esto también genera no solamente mostrar y evidenciar lo que está pasando con la salud en Colombia, sino que también a través de estas publicaciones se pueden generar respuestas más efectivas para sus casos. Bueno, yo sé que el esfuerzo es gigante, ¿cierto? Pero también sabemos que las ganas de vivir de cada uno de ustedes es más grande que ese esfuerzo. Sabemos que no nos están tocando tiempos fáciles. Sabemos que nuestro sistema de salud se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Quienes habían sido pacientes, tal vez 2 años atrás, tienen la posibilidad de comparar y darse cuenta que antes fallaban algunas cosas probablemente, pero que al final lograban resolverse y casi siempre en un corto tiempo. Pero han podido ver que ahora las fallas son más frecuentes, ¿cierto? Se demoran más en solucionarse y están teniendo más dificultades. Entonces, sabemos que ese esfuerzo es grande, pero si ustedes como pacientes son proactivos en la defensa de sus derechos, nosotros sabemos desde la Fundación que juntos vamos al final a lograr que ustedes puedan obtener respuesta. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos tener pacientes muy empoderados para que tanto las acciones de la Fundación como las propias de ustedes individuales puedan surtir efecto, el efecto que queremos todos. Sabemos también que el recorrido de ustedes cuando tienen una enfermedad oncológica es como una prueba contrarreloj, porque sabemos de la urgencia del cáncer, ¿cierto? En especial de algunos diagnósticos como las leucemias agudas, los linfomas, en fin, que van a una velocidad diferente. No con esto quiero decir que una leucemia crónica o que un mieloma múltiple no requieran de esa urgencia. Todos realmente se configuran dentro de la categoría cáncer y eso ya hace que sean enfermedades prioritarias para el sistema de salud colombiano y que ustedes merezcan recibir toda la atención con la oportunidad que se requiere y que dice la ley, como ya lo vimos. Entonces, sí, entendemos que estos recorridos a veces son una prueba contrarreloj, que ustedes luchan probablemente, que hacen acciones, que generan las quejas. Agradecemos silenciar los micrófonos, gracias. Pero que a veces no se obtienen las respuestas tan rápido como quisiéramos. Pero queremos que no se desanimen, ¿sí? Que no se desalienten. Hay que perseverar en estas acciones, hay que insistir. Los pacientes que persisten en la defensa de sus derechos, al final logran obtener los resultados. También sabemos que esta es una prueba que no pedimos vivir. Ninguno de ustedes pidió tener cáncer. Ninguno de ustedes pidió tener las dificultades que está teniendo para acceder a los servicios de salud. Pero también sabemos que para todo hay un propósito y que probablemente estar pasando por estas dificultades nos está enseñando también grandes lecciones que nos van a servir para la vida y para otras experiencias, no solamente para experiencias relacionadas con la salud. Entonces, queremos invitarlos a que también vean esta prueba que están pasando, porque sabemos que algunos de ustedes están teniendo dificultades grandes, importantes, y que eso ha afectado su parte emocional, que a veces se sienten frustrados, enojados, pero queremos que también
vean esto como una oportunidad de aprender, ¿cierto? De crecer, de ser más resilientes y de seguirse fortaleciendo para seguir luchando y para seguir encontrando respuestas. Nosotros sabemos que si su enfermedad está debidamente controlada, ustedes están bien. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado de algunos de ustedes. Lo obtuvimos también de un estudio que hicimos hace algunos años atrás con pacientes de leucemia mieloide crónica, en donde ellos nos compartían eso. Si mi leucemia está controlada, yo puedo dedicarme a las otras áreas de mi vida, a otras cosas. Puedo dedicarme a mis proyectos personales, a mis proyectos laborales, puedo fluir. Pero si mi leucemia no está adecuadamente controlada o yo no estoy recibiendo a tiempo mi tratamiento, toda mi atención nuevamente pone la leucemia en el primer lugar de mi vida. Bueno, pues nosotros queremos que todos ustedes puedan tener enfermedades bien controladas para que la vida de ustedes pueda seguir adelante. Porque la vida de ustedes no es solamente la enfermedad, eso lo sabemos. Ustedes tienen familia, ustedes tienen proyectos laborales, proyectos personales, ustedes quieren viajar, ustedes quieren hacer un montón de cosas y queremos que puedan cumplir con todo eso. Para cumplir con todo eso, tenemos que trabajar primero en superar esta etapa de la vida, ¿cierto? Tener bien controlada la enfermedad, exigir que se nos dé a tiempo lo que necesitamos y lo que tenemos derecho a recibir a tiempo para que ustedes puedan, en efecto, fluir a esas demás áreas de su vida y poder hacer esas otras cosas que también son muy importantes para ustedes. Todos queremos llegar a la meta, lo sabemos, es importante. Y por eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirnos informando, tenemos que seguirnos empoderando para al final poder llegar a la meta, tener una enfermedad bien controlada y poder tener ese respeto a nuestros derechos, a la salud y a la vida. A veces nos sentimos frustrados porque sentimos que nos toca como volver al comienzo. A veces escuchamos de ustedes que es frustrante, por ejemplo, cuando una orden se vence, cuando una orden de medicamento se vence, después de estar meses pedaleando en la expresión, esa orden en la farmacia. Y la farmacia no hay, y al final lo que nos dicen es, se le venció la orden. Tiene que volver con su médico y pedir otra. Es como que sentir que nos hacen retroceder, ¿cierto? Que nos hacen ir hacia atrás y que tenemos que volver a empezar. Volvamos a empezar todas las veces que sea necesario. Es importante por su salud y por su vida, que además le importa también muchísimo a los seres que lo aman, a los seres que tiene usted alrededor y que están ahí queriendo ver esa recuperación. Reconocer las barreras es el primer paso para derribarlas. No olviden eso. Ustedes pueden decidir quedarse mirando el muro así, ¿sí? Solamente mirándolo y no hacer nada. El muro va a seguir ahí. La barrera va a seguir ahí si solamente la observamos, ¿cierto? O ustedes pueden decidir derribar esa barrera. Ustedes tienen muchas armas para derribar esa barrera. El conocimiento, la información, los mecanismos para exigir nuestros derechos a la salud y a la vida. Ustedes deciden si rompen ese muro, si encuentran forma de saltarlo y de pasar por encima, pero al final lo que queremos es que todos tomen decisiones inteligentes frente a su salud. Si no lo saben, si no saben cómo hacerlo, infórmense, pregunten, busquen apoyo, exijan respetos a los derechos que ustedes ya tienen y que recuerden son irrenunciables a la salud y a la vida. Tarea. Vamos a dejar tarea el día de hoy antes de abrir el espacio para comentarios o preguntas. Vamos a leer la Ley Estatutaria de Salud. Algunos de ustedes son personas muy ocupadas, otros de pronto tienen más tiempito. Sabemos que leer una ley no es algo como tan divertido, ¿cierto? Pero en sus ratos libres, familiarícense con estas leyes, conozcan el objeto, el espíritu de la ley. De pronto no es necesario leerla toda en todo su detalle, pero con que ustedes conozcan el objeto, el espíritu, los principios que rigen esa ley, creo que eso ya es importante. Entonces, terminado este webinario, Adriana, líder del programa de acceso SEBAS de la Fundación, les va a enviar al WhatsApp la Ley Estatutaria de Salud, la Ley Sandra Ceballos. Ustedes deciden cuándo la leen, puede ser por raticos, vayan a su tiempo, no se preocupen. Lo importante es que sea en pocas horas o en varios días o en varias semanas, ustedes puedan conocer realmente
estas leyes que tiene Colombia para ustedes, para nosotros, para todos, y que conociéndolas pues nos pueden salvar la vida, porque si sabemos que la ley es para todos y que nos ofrece ciertas cosas, pues ahí vamos a entender la importancia de defender esos derechos en el marco de esas leyes que nos protegen. Vamos también a pedirle al programa SEBAS, ¿sí?, que nos dé información sobre cómo poner la queja oficial ante mi EPS. No es la queja con el de la ventanilla, no es la queja con el celador, no es pelear con el del teléfono, no, ellos no pueden hacer nada. Ellos, en manos de esas personas no está dar solución a sus casos. Es que usted ponga quejas oficiales por los canales formales de su EPS para que esto llegue a la oficina encargada de recibir esas quejas y allí sí pueda ser tramitada de manera formal su queja. Si no sabes cómo hacerlo, vamos a pedirle a Adriana que nos envíe esa información vía WhatsApp. También vamos a pedirle cómo puedo poner una PQR a la Supersalud. Como les dije, hay un link, hay un teléfono, que de hecho es una línea 018.000 de esas gratuitas a nivel nacional, que desde cualquier lugar se puede marcar esta línea y ahí podemos comunicarnos para que también ustedes tengan este recurso. Y también le vamos a pedir información de instituciones a las cuales podemos acudir para hacer una acción de tutela de manera gratuita. Eso es importante que ustedes lo sepan. Esto no les cuesta nada, no deben pagar por esto. Aquí están los datos del programa de acceso para quienes no lo tienen y que de pronto son nuevos, que se están conectando por primera vez a un webinario de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Para que tomen notica, el WhatsApp es 322-624-7183. 322-624-7183. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como FunColombiana. Ahí si ustedes nos buscan en Facebook y en Instagram, nos van a encontrar como FunColombiana. Y en X, para los que tienen X, el antiguo Twitter, nos encuentran como @leucemialinfoma. Muchísimas gracias por su atención.